Y ahí me está indicando que se está grabando ya la clase, ¿ya? ¿Se pudieron ver el video de la clase pasada o no? Yo por lo menos no, profe. Mira, No, yo tampoco, profe. ya, pero yo les envié un link para que pudieran verlo a través de YouTube, por si tienen problema con el OneDrive. Entonces a través del YouTube por lo menos pueden verlo. ¿Ya? Hola Bianca, Hola, profe. hola, por lo menos ya somos 4. Ya voy a subir entonces las láminas de hoy día, que tienen que ver con la parte de los residuos líquidos, que eso iba en los apuntes, entre paréntesis, sé que lo han visto los apuntes, iban en los apuntes. Profe, consulta, ¿conoce a Claudio Marcelo Andaur? Claudio Andaur, me parece que sí, me suena, sí, Él debería hacerlo en las clases hoy de la tarde. ya, sí, me parece ubicarlo, ¿ah? Pero no estoy muy seguro, el nombre me suena bastante. Aquí, por ejemplo, al buscar un archivo para verlo, me parece no solamente poderlo ver del equipo, sino que también del OneDrive. Me imagino que a ustedes les debe pasar lo mismo. Voy a cargar desde mi equipo. A ver, vamos buscando acá en documento, docencia, ULL 2021, segundo semestre, tratamiento de residuos, apunte. Y aquí está, tratamiento de residuos líquidos, abrir. Cargar archivo. Ahí se está cargando está abriendo el archivo que lo que vamos a ver hoy día en la primera parte de la mañana. Vamos a estar juntos hasta las 10. Después le envío yo la prueba. ¿Ya? ¿Están viendo ahí la PPT ya o no? El PowerPoint. Bianca, Sí se ve, profe. ¿sí se ve? ¿Sí? Por lo menos yo sí. Ok. Bueno, tal como dice ahí, gestión de residuos líquidos, eh, hay una definición según el Decreto Supremo 90 del año 2001 que aparece ahí, emitido por el Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia. En su artículo 1 ya hay una definición que dice que se debe considerar como residuo líquido, ¿cierto? Las aguas residuales o efluentes también pueden ser perfectamente, no necesariamente aguas residuales, pueden ser algunos efluentes que de repente aparece que no se sabe de dónde vienen, ¿cierto? Pero que son descargados, ¿cierto? Descargado dice desde una fuente emisora a un cuerpo receptor. Un cuerpo receptor que es un cuerpo receptor, digamos, líquido, porque el residuo líquido, digamos, cuando ya se vierte sobre algún elemento con el cual se puede combinar, como es la arena, por ejemplo, se transforma en un residuo sólido. ¿Se acuerda que algo vimos en la clase pasada cuando vimos los residuos sólidos? Que habían líquidos que había que tratarlos como residuos sólidos porque de alguna manera uno no lo manejaba como un líquido, digamos, ¿cierto? Colocábamos el caso de las filtraciones que habían a veces de aceite, de un motor que no se le ha hecho mantención, o bien tiene una rotura, empieza a caer el aceite, y ese es un residuo líquido, pero ya entrando en contacto con la arena, se transforma en un residuo sólido, el cual el tratamiento que le hace es retirarlo con, qué sé yo, con una pala, con algún aparato mecánico, ¿cierto? Ya estructuralmente, digamos, mecánico, y
Y así se maneja, así se transporta, etc. Lo otro que aparece acá dice residuos líquidos y calidad de agua. ¿Calidad de agua en qué sentido? O sea, como estamos hablando de líquidos, fundamentalmente hablamos de la contaminación nos interesa mucho la contaminación de las aguas naturales, ¿cierto? Que son los esteros, los ríos, la misma agua potable, ¿cierto? Que en algún lugar, en algún punto se captura, ya lo veíamos en saneamiento ambiental, ¿cierto? Al principio, hay una captación de agua que lo ideal es que sea un agua limpia, digamos, ¿cierto? Que no contenga contaminantes. Cosa muy difícil porque la naturaleza misma, sin que el ser humano la contamine el agua, la misma naturaleza, digamos, tiene instancias de contaminación, ¿ya? Y se habla de la calidad del agua, ¿cierto? Se habla siempre con respecto a sus características, digamos, del agua. Características físicas, químicas, ¿cierto? Y obviamente bacteriológicas que pueden afectar, digamos, nuestra salud, ¿ya? Ahora, la calidad del agua también no es un término absoluto, digamos, en ese sentido que el agua es buena, ¿cierto? Es de buena calidad si cumple con todos los requisitos que uno quisiera, digamos, del agua, que el agua sea pura, que sea H2O, ¿cierto? Químicamente, digamos, purita, ¿ya? Sino que depende del uso que se le va a dar. O sea, puede haber un agua de muy buena calidad, por ejemplo, para el regadío, pero que no es de buena calidad, por ejemplo, para beberla, ¿ya? Me explico, por ejemplo, un agua dura que se llama, que contenga muchos minerales, podrían generar en nuestro organismo, ¿cierto? Algunas deposiciones calcáreas que se podrían transformar en un grave problema de salud. Tanto así que podría generar hasta algún tipo de cáncer dependiendo de los cuerpos pesados que tenga el agua, de los minerales, digamos, pesados. ¿Ah? Entonces, depende del uso que se le da al agua, es, digamos, la calidad del agua, digamos, el término que le damos a la calidad de agua, en la cual obviamente aparecen las características físicas, químicas y también bacteriológicas. ¿Está? Eso es un poco lo que podríamos hablar con respecto a esta primera lámina, ¿ya? Bueno, la segunda lámina, lo que puse acá un poco, bueno, la fórmula química ustedes la conocen, ¿cierto? H2O implica dos átomos, ¿cierto? De hidrógeno asociado, ¿cierto? Con un átomo, digamos, de oxígeno, digamos. Por eso se llama H2O. H2O. Podría haber sido OH2 también, ¿no? ¿Cierto? Ahora, el agua, digamos, para el uso doméstico, ¿ya? Es bastante baja comparado con el uso que se le da al agua, ¿ya? Un 84,5% del uso, digamos, del agua corresponde al uso agrícola. Y obvio, digamos, por la gran cantidad, ¿cierto?, de área agrícola que se debe, digamos, regar diariamente, ¿ya? En Chile, digamos, para fines de lo que es consumo de agua, fines consumtivos significa consumo bien eso, ¿eh? El agua para fines consumtivos, digamos, para efectos de consumo, es más o menos del orden de 650 a 700 metros cúbicos por segundo, de caudal continuo, digamos, ¿ya? De donde se está extrayendo el agua, digamos, ¿ya? Es más o menos de ese orden, ¿ya? No llegamos a los 1000 metros cúbicos por segundo. Un metro cúbico, ustedes saben, pues es un cubo, digamos, ¿cierto?, de 1 metro por 1 metro por 1 metro, ¿ya? Ahí tenemos 1000 metros cúbicos, perdón, 1000 litros, perdón, ¿ya? 1000 litros, esos son metros cúbicos. Ahora, en el concierto mundial de lo que es el agua, ¿ya?, en la forma como se encuentra el agua, todo lo que está con azul oscuro, tal como dice ahí, agua salada, prácticamente lo que más tenemos en el planeta es agua salada.
Afortunadamente hay procesos de evaporación, está el ciclo. ¿Ya? Yo me acuerdo que en saneamiento ambiental partí con este tema del agua, ¿cierto? Hay un ciclo del agua que nos ayuda, porque el agua es salada afortunadamente en forma natural, ¿cierto? Por evaporización, ¿cierto? Por filtraciones que se generan después, ya por lo menos se deposita como H2O, se deposita en la cordillera y de ahí fluye hacia los valles, como llamémosle como agua dulce, ¿ya? Para no hablar de agua salada, ¿ya? Ahora, a nivel de agua, digamos, para uso industrial, eh, ahí yo le puse un 11% de uso minero e industrial, en realidad un 11% de uso industrial, porque la minería también está considerada como industria, ¿ya? Lo que pasa es que es un tipo de industria muy sui generis, podríamos decir, ¿cierto? ¿Ya? La minería, pero es un 11%. Entonces, mayor uso agrícola. Después le sigue el uso industrial y finalmente el uso doméstico, digamos que ni siquiera alcanza a ser un 5%. Ahora, todo esto son valores estadísticos, ¿eh? No necesariamente un 4,4, en algunos lugares podrá ser un 10%, ¿cierto? En otros lugares podrá ser un 3,5, en fin. Pero es un promedio que se da, digamos, estadísticamente, ¿cierto? Mediante un estudio, un muestreo que se hace de cómo se da esto en Chile. ¿Mm? De esta manera, digamos, eh, cultural, ¿ya? Ahora, ¿por qué se contaminan las aguas? Bueno, básicamente, por un lado, les decía yo que hay una contaminación natural, ¿cierto? Que es propio de cómo se manifiesta la naturaleza, de cierto que están en nuestro planeta, ¿ya? Pero también hay una contaminación generada por la actividad del ser humano, ¿ya? Actividad de todo tipo, ¿ya? Actividad doméstica, actividad industrial, bueno, actividad agrícola, etcétera. Todo lo que hacemos, ¿cierto? En el cual necesitamos utilizar agua, terminamos por residuar un agua contaminada. Desde el momento que nos duchamos, por ejemplo, ¿cierto? Y ya todos los días estamos ahí de alguna manera contaminando el agua que se está yendo, digamos, a una planta de tratamiento, digamos, ¿cierto?, de agua servida, ¿ya? Hacia allá llega a través del alcantarillado, a través de la cloaca, en fin, ¿ya? Al final se le hace un tratamiento para depurarla, con el objeto de esa agua ya tratada, se pueda reutilizar y se devuelve a los cauces naturales, se devuelve, digamos, acá en la región nosotros tenemos el Cachapoal, ¿cierto?, de donde podemos extraer agua arriba, podemos extraer una cierta cantidad para potabilizarla, ¿cierto?, y después que la utilizamos, le hacemos un tratamiento y la devolvemos a ese cauce natural que al final el agua llega al mar, digamos, ¿ya? Contaminación de las aguas, dice, tal como dice ahí, ¿cierto?, se produce cuando la capacidad autodepuradora de los cauces receptores, ¿cierto? Capacidad autodepuradora, estamos hablando de que también hay una depuración de las aguas en forma natural, ¿cierto? A través de filtraciones, a través del mismo flujo, ¿cierto? Que se va oxigenando en la medida del cauce, como va bajando hacia, ¿cierto?, los niveles inferiores, digamos, hasta llegar al mar, ¿ya? Bueno, cuando esta capacidad autodepuradora se ve superada, ¿cierto?, por la velocidad de incorporación de aguas contaminadas, de agua que presentan en el fondo sustancias que no deberían estar en el agua, ¿ya? Una fuente urbana de contaminación es la actividad doméstica, por partir, digamos, de lo más, como quien dice, la contaminación menor, digamos, ¿cierto? Es la que normalmente hace nuestra actividad doméstica, ¿ya? El uso del agua, por ejemplo, en nuestras casas, lo cual produce principalmente residuos orgánicos. Ahora también hay actividad doméstica, en la actividad industrial también hay actividad doméstica, en la actividad hospitalaria también hay actividad doméstica. Lo comentábamos cuando vimos los residuos sólidos, ¿se acuerdan? Ahora,
El alcantarillado arrastra, bueno, no solamente, digamos, el agua contaminada por nosotros, sino que también, bueno, todos los efluentes, digamos, ¿cierto?, que le llegan al curso natural de las aguas, ¿ya? Y eso va al alcantarillado porque el agua fluye. O sea, lo mismo si nosotros, cuando llueve, por ejemplo, ¿cierto?, que cae bastante agua al suelo, bueno, esa agua, digamos, parte de esa agua es percolada a través de la misma porosidad del suelo, ¿cierto? Sobre todo por la primera capita vegetal que tiene el suelo, y va hacia las napas subterráneas, pero una buena cantidad que no percola hacia abajo, digamos, por el volumen de agua que está cayendo, digamos, mediante una lluvia fuerte, por ejemplo, ¿cierto? Fluye, ¿ya? Y llega a los resumideros, llega, digamos, ¿cuánto se llama? Al alcantarillado, o sea, al final llega a las plantas de tratamiento de aguas residuales, ¿ya? Un poco lo que quiero explicar ahí. Incluso aún más, cuando el flujo de agua es demasiado, cuando la lluvia es muy torrencial, a veces el alcantarillado no da abasto, digamos, su volumen de aceptación de agua, ¿ya? Que si yo son de diámetro menor a lo que en ese momento se requiere, y el agua empieza, digamos, a aflorar, y por eso es que aparece ahí una abertura y un registro que se llama, ¿cierto?, destapado, y el agua es tan potente que incluso ese registro que ahí se nota que se destapó a propósito, pero a veces, digamos, la presión del agua es tan fuerte que levanta estas tapas, y el agua, luego de haber ingresado al alcantarillado, fluye, digamos, hacia arriba, pero arrastrando toda la contaminación que hay en el alcantarillado. El alcantarillado recibe, ¿cierto?, las aguas contaminadas de todas partes. Profesor, ¿cómo está? Muy buenos días, gusto saludarlo. Hola Luis, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, profe, aquí pendiente de su clase. Profe, quería hacer una pregunta. Como nos está Dímela. hablando del alcantarillado, lo que pasa es que yo también tengo un departamentito ahí en la estación central, y el alcantarillado está, pero terrible, súper colapsado, profe. Yo no sé cómo autorizaron la construcción de tantos departamentos en la estación central, oye. Es un temazo ese, es un problema que hay en el alcantarillado, pero constante. Mira, el otro día me hacía una pregunta, una persona cercana me decía, oye, ¿cuál es la diferencia entre la responsabilidad que tiene el alcalde en la comuna y cuál es la que tiene el gobernador en la región? Y mi respuesta era bien tácita. El dueño de casa es el que tiene la responsabilidad de todo lo que ocurre en su casa. En el caso del alcalde, el alcalde representa al dueño de casa, que en este caso la casa es la comuna. Bueno, y en el caso de la región, el gobernador es el dueño de casa. O sea, ¿qué significa el dueño? Significa que se le ha asignado la responsabilidad de darle solución. Puede ser por una acción, digamos, del cargo, o bien a través de terceros, digamos, contratar algún servicio, pero darle solución a los problemas que se generan en su límite, en su área de responsabilidad. En el caso del alcalde, bueno, la comuna. En este caso, por ejemplo, cuando hay problemas como el que tú dices, bueno, es precisamente la alcaldía, el alcalde el que tiene que manejar eso. Ahora, ¿qué es lo que hace la alcaldía? Se organiza, hay una organización, hay un organigrama de partida, ¿cierto?, donde aparecen todos los distintos directores que le ayudan al alcalde a hacer la pega. Un director, suponte tú, de medio ambiente, ¿ya? Una alcaldía no puede no tener un departamento, una unidad, un área que se dedique precisamente a solucionar aquellos problemas ambientales que se generen en la comuna, ¿ya? Profe, Entonces, por ¿sabe? ahí, La respuesta que nos dieron fue que
Estación Central no contaba con un plano regulador. Entonces se producía un vacío legal y la gente solicitaba nomás permisos de construcción y se aprobaban sin tener no sé, algún registro que todo eso iba a colapsar más adelante. Sí, 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 sí. No, eso es verdad. O sea, desgraciadamente, a nivel de cuerpos legales, a nivel de legislación, a veces hay leyes que tocan un punto, pero no están bien diseñadas la ley. O sea, incluso a veces la ley fue bien diseñada en el momento que se creó, pero al paso del tiempo se va colocando obsoleta en función de los problemas que van apareciendo y que no están consultados en la ley. Lo mismo pasa con los decretos, ¿ya? Los decretos, digamos, con fuerza de ley, o los decretos supremos, o los decretos así, sin apellido, ¿ya? Y pasa exactamente lo mismo. Entonces, a veces hay una deficiencia legal que genera lo que tú dices. Y desgraciadamente estamos insertos nosotros, ¿cierto? Vivimos en esas condiciones. Entonces, pero como te digo yo, el alcalde, digamos, el que tiene que resolver cuando se genera uno de estos problemas. Ahora, como los alcaldes, digamos, no son eternos, entonces a veces hay muy buenos alcaldes que hacen muy bien su pega, pero después se van porque viene un sistema de elección de otro alcalde mediante el sufragio universal, ¿cierto? Y llega otro y ese no es tan bueno, a veces no sigue con los mismos lineamientos, trae otros lineamientos, y está todo el tema también, el tema político que se llama, ¿ya? En que cada alcalde, digamos, aplica sus propias políticas, digamos, operativas y de mantención también de la comuna, ¿ya? Entonces, es complicado el tema, bastante complicado, da como para conversar harto, ¿ya? Da para conversar harto. Yo soy, fundamentalmente soy un demócrata, ¿ya? Soy partidario de la República, pero tengo que reconocer, ¿cierto?, que tiene grandes falencias como el sistema de sufragio universal, en el cual cualquier persona puede llegar a ocupar un cargo en el cual se requiere alguien con ciertas competencias para hacer bien la pega. O sea, no basta que, no basta que la autoridad tenga los buenos deseos de hacer bien la pega, sino que debería tener las competencias para poder hacer bien la pega. Y eso de repente no se da, ¿ya? Eso es un poco a lo que estamos expuestos, digamos. ¿Mm? Gracias, profe. Ok. Voy a aprovechar de anotarlo, digamos, acá en la asistencia, ¿cierto? A ver, tengo la Bianca, bueno, Luis, Paulina, ¿cierto? Rodrigo. Los 5 que estamos, ¿eh? Ok. Avancemos aquí. ¿Qué dice la otra laminita? Bueno. Una cierta clasificación de Riley. Esto lo hemos conversado muchas veces, ¿cierto? Hacemos clasificación porque de acuerdo a las características de los elementos que estamos clasificando, ¿ya? Hay características, digamos, muy, muy propias de algunos residuos con respecto a otros residuos líquidos, ¿cierto? No es lo mismo, por ejemplo, un caso, los aceites que son de tipo vegetal con respecto a aquellos aceites que son de tipo mineral, ¿ya? Entonces, son residuos que se le dan o se trata de repente, ¿cierto?, de darle un tratamiento distinto. También existe la posibilidad de que esto, en el caso de los aceites, por ejemplo, que uno junta aceite mineral con aceite vegetal, pues, eso se puede dar. Como es residuo, y a veces los residuos, digamos, no se le hace un tratamiento, digamos, como corresponde, ¿cierto? Cuando uno los residua, a veces llega y los junta, no deberían juntarse, ¿ya? Bueno, aquí hay una cierta clasificación, por un lado el tipo de residuo y por otro lado, digamos, qué actividad lo genera, ¿ya? Es muy breve, ¿eh? Esto, hay bastante literatura al medio, pero un poco para entender, ¿cierto?, qué tipo de actividad genera cierto tipo de residuo, cierto tipo
reel, ¿ya? Que puede ser reel y puede ser también un residuo, digamos, doméstico, pasa lo mismo, ¿ya? Lo que pasa es que le llamamos reel a aquellos residuos industriales líquidos, los que generan, digamos, la industria en general. ¿Mm? Ok. Algunas fuentes de riles importantes. Bueno, la actividad naviera, ¿para qué decir? ¿Ya? Todos sabemos que han habido grandes problemas de contaminación en los mares, digamos, que tenemos en nuestro planeta, producto precisamente de la actividad naviera, ¿ya? Los peores, aquellos barcos que han colapsado en un momento dado, y ya con el puro petróleo que llevan para efecto de moverse el barco, ¿cierto? Ya dejan una contaminación que mata, bueno, mata flora y fauna, digamos, que existe, digamos, en los mares, ¿ya? Cuando estamos hablando de los hidrocarburos, fundamentalmente, ¿cierto? Petróleo o subproductos, digamos, del petróleo. Y a veces también transportan, los barcos también transportan a veces sustancias o productos, o incluso a veces residuos, digamos, que están contaminados, ¿ya? Y residuos, digamos, sin asco, a veces lo tiran al mar, ¿ya? Eso se da. La misma actividad pesquera también, pues, o sea, no solamente pescan, digamos, en el mar los barcos, sino que faenan también, ¿cierto? Y todo lo que reciban en la faena, ¿cierto? Que generan, digamos, ya, va todo eso al mar nomás, ¿eh? Carepalo ahí, vamos tirando, digamos, por la borda, digamos, para afuera. Bueno, otra actividad también, y veíamos delante que utilizan, es la actividad que utiliza más agua, ¿cierto? Es la actividad agrícola. Y obviamente la ganadera y la forestal, ¿ya? Utilizan bastante agua y por lo tanto tienen la posibilidad, ¿cierto?, de contaminar también bastantes volúmenes, digamos, de agua, ¿ya? Ahí abajito de la lámina, ¿cierto?, una definición para lo que es una fuente emisora, ¿ya? Hablamos delante de cuerpo receptor, ¿cierto?, cuando decíamos que las aguas contaminadas, ¿cierto?, las generaba, ¿cierto?, un emisor, ¿ya? Y la recibía, ¿cierto?, otro volumen de agua, que puede ser natural o puede ser artificial. ¿Cuándo es natural? Bueno, los clásicos, el río, por ejemplo, los esteros son naturales. Ya una canaleta, ¿cierto?, en el caso de la agricultura, que se hacen como conductos, ¿cierto?, para conducir agua a ciertas áreas que se van a hacer regados, bueno, ahí ya es artificial, ¿ya? Es artificial todo aquello que nosotros hacemos, que modificamos en la naturaleza, ¿cierto?, para hacer nuestra actividad, ¿ya? Puede ser marino, puede ser continental superficial, ¿cierto? Y puede ser también no superficial, podría ser perfectamente, digamos, subterráneo, ¿ya? Reciben descarga de residuos líquidos, ¿ya? Ahí están todas las napas de agua subterránea que se utilizan ¿cuánto se llama? En agricultura, por ejemplo, que se hacen pozos para obtener agua, ¿cierto?, en lugares que están muy alejados de los cauces naturales, de los ríos. Entonces, ahí sencillamente se hace un pozo para poder extraer agua, digamos, de las napas subterráneas. Y a veces esa agua de las napas subterráneas, por el proceso natural de filtrado que tiene, digamos, el agua cuando fluye a través de la corteza terrestre, ¿cierto? Fluye, se va, como quien dice, limpiando, ya ese agua bastante limpia, pero también a veces hay actividad que contamina el suelo y percola, y producto de las mismas aguas de la lluvia, por ejemplo, ¿ya?, o de los regadíos, percola hacia abajo, digamos, la contaminación, y a veces hay pozos que empiezan a recuperar agua ¿cierto?, de las napas subterráneas, agua contaminada. Por eso hay que tener cuidado con el agua de los pozos. A veces agua muy limpiecita, incluso a veces uno compra
compra, por ejemplo, no sé si a usted le ha tocado, digamos, o se han dado cuenta de repente, estas bolsitas en que te venden el repollo, que son envasadas, ¿cierto?, al vacío, te venden verduras, etcétera, y te dicen regada con aguas de pozo, en el sentido que regadas con agua, quieren decir con agua limpia, ¿ya? Eso quieren decir. Pero habría que ver si efectivamente es así. Bueno, se supone que ahí está el servicio de salud, ¿cierto? Está haciendo una inspección a esa empresa, ¿ya? Y cada cierto tiempo van a ver la calidad del agua que utilizan. O sea, toman muestras, ¿cierto? Y la llevan al laboratorio, ¿ya? Pero bueno, el, valga el comentario. Aquí hay una suerte, digamos, de cómo contribuyen los emisores, ¿cierto?, de residuos líquidos, cómo contribuyen, digamos, al volumen de agua, llamémosle natural, ¿no?, al cuerpo receptor en el fondo. Y ahí aparece, digamos, en porcentaje. Ya, por ejemplo, en el caso de alcantarillado, ¿cierto?, está hablando de un 65,67%. ¿Lo alcanzan a ver bien en la lámina? ¿O está muy chiquitito, a lo mejor no se ve bien? Yo, profe, por lo menos la veo bien. Ya, se ve bien en pantalla, digamos. Ok. Bueno, ahí lo pueden ver después ustedes en el propio archivo que tienen, digamos, ¿cierto? Lo pueden agrandar, todas esas cosas que están chiquititas, digamos, se pueden agrandar. Ok. Bueno, para parámetros asociados a lo que es la calidad del agua, yo me acuerdo cuando, y seguramente ustedes se van a recordar también, ¿cierto?, cuando estudiaban en la educación básica, ¿cierto?, cuando se decía que el agua tenía que ser incolora, ¿cierto?, tenía que ser insípida y tenía que ser inodora. O sea, y un poco lo que aparece acá, ¿ya? Parámetros asociados a la calidad del agua. Bueno, con respecto al color, ¿ya? Con respecto al color, el agua se podría contaminar, ¿cierto?, mediante iones metálicos o materia orgánica o residuos industriales, y va a tomar el color, ¿cierto?, que le agrega el elemento que la está contaminando, ¿ya? Hablaba yo delante, por ejemplo, con la actividad pesquera, ¿cierto?, que tiran al mar desechos de la faena que hacen en el mismo barco, y obviamente que ahí como están, matan ¿cierto?, a los peces, bueno, y algo de sangre sale de ahí. Bueno, el colorcito de la sangre es típico, ¿no? ¿Ya? Sí, color rojo oscuro, ¿no? Ahora, el color verdadero del agua es incolora, por lo tanto no debería presentar color, o sea, el agua debería ser transparente. Si nosotros vemos a través del agua, deberíamos ver el color del fondo de donde está contenida el agua, o el agua reflejar el color celeste, digamos, del cielo, o el color verde, digamos, del reflejo de los árboles que estén cerca, en fin. Pero es incolora, el agua como tal no debería tener color, debería ser transparente, ¿ya? Ahora, con respecto a olor y sabor, bueno, la gran variedad de compuestos orgánicos e inorgánicos contribuye, ¿cierto?, no solamente a que el agua le tome un cierto sabor, ¿ya?, que puede ser tiradito a dulce, a salado, puede ser desagradable, agradable, ¿cierto?, ¿ya? Y por otro lado también olor. También empiezan a aparecer olores de acuerdo a los compuestos, digamos, que la contaminen, ¿ya? Es como natural esto, ¿no? No hay mucho que hablar, digamos, al respecto. Ahora, también hay otros parámetros, como dice ahí, con respecto a lo que es conductividad específica, en el caso de los iones, ¿cierto?, del flujo, digamos, de energía eléctrica. Eso puede ser perfectamente, ¿ya?,
También hay contaminación con respecto a temperatura, ¿ya? Ahí hay algunas variables, ¿cierto?, que participan dentro de lo que son el cambio de temperatura del agua. Que el agua puede estar calentita o puede estar muy, muy helada, ¿ya? Y hay algunas variables como el lugar, la latitud, ¿cierto?, el lugar, o la altitud, el tema de la elevación, ¿cierto? El agua en la cordillera, mientras más alto, más heladita, ¿no? ¿Ya? Mientras más hacia el centro de la Tierra, ¿cierto?, está más calentita, ¿ya? Y eso uno lo nota en la minería, lo nota, uno va bajando de niveles y va aumentando la temperatura, va subiendo niveles, ¿cierto?, y va bajando la temperatura. Por supuesto, depende de la estación del año y la hora del día, o sea, estamos hablando también por el tema del sol, ¿ya? Bueno, son parámetros asociados, ¿cierto?, a las características que tiene, digamos, el agua. Ahora, aquí hay algo bien, bien interesante con respecto al pH. El pH es lo que hay, el pH es un valor, es una variable en el fondo, ¿cierto? Una variable que genera un indicador, ¿ya? Esa variable se llama pH, el indicador está entre 0 y 14, por lo que están viendo ahí en ese diagrama, ¿cierto? Nos ubicamos en el valor 7 promedio, que es el valor cercano a lo que soporta nuestro metabolismo, lo que soporta nuestro cuerpo, ¿cierto? Llámese la piel o cualquier órgano interno, ¿ya? Y lo que mide es un poco la característica entre qué tan alcalino o qué tan ácido, ¿cierto?, es el agua que estamos, digamos, utilizando, ¿ya? Ahora, el pH es sumamente importante porque si es muy ácido o si es muy alcalino, indudablemente en el caso nuestro de las personas nos va a afectar. Pero también el pH afecta los procesos industriales. Por ejemplo, a ver, ¿qué proceso industrial? Supongamos el proceso de concentración de mineral de cobre en Teniente, ¿cierto? Arriba en el área de Colón, que se llama en el área de Colón. Ahí hay un proceso de concentración que es mediante flotación. Y créanme que el valor del pH se está constantemente midiendo. O sea, ¿por qué? Porque afecta el rendimiento del proceso, ¿ya? Entonces, aparece aquí ¿cierto? Algunos factores de importancia del pH, digamos, en la actividad, digamos, industrial. Hay bastante literatura al respecto, por si quieren, digamos, conocer de esto, ¿ya? No voy a alargar yo. Ahora, con respecto a los sólidos, bueno, definición en el fondo, ¿cierto?, con respecto a los sólidos. Cuando se habla de sólidos totales, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de material residual que queda después de la evaporación del agua y que ha sido secada a una cierta temperatura, ¿ya? Entonces, estos son los sólidos totales que quedaron de un cierto volumen de agua tratada, digamos, ¿ya? Para efecto, digamos, de qué cantidad de sólido, ¿cierto?, estaban en ese volumen, digamos, de agua. Esto es importante porque de acuerdo a las regulaciones que hay con respecto al uso que se le da al agua, sobre todo cuando está relacionado con nuestra salud, ¿cierto? Es importante ver qué cantidad de miligramos, ¿cierto?, de sólidos totales hay en el volumen de agua que estamos utilizando, por ejemplo, no sé, para consumo humano, ¿ya? Están los sólidos disueltos totales, que es la porción de sólidos totales que pasan a través de un filtro de 2 micrometros, ¿ya? 2 micrometros, ¿ya? ¿Qué es lo que es un micrometro? Es la milésima parte de un milímetro. O sea, es la millonésima parte del metro. 1000 por 1000, millón, ¿ya? Eso para efecto, digamos, de entender la unidad de medida que están colocando ahí, ¿ya? Bueno, y así siguen estas distintas definiciones que hay acá.
un poco de terminología en el fondo, ¿ya? Bueno, sólidos volátiles corresponde a la pérdida de peso durante la ignición, ¿cierto? Que experimentan los sólidos totales. O sea, también acuérdense de que hay una... A ver, hay tanto en los líquidos como en los sólidos, dependiendo, ¿cierto? ¿Qué entienden ustedes por volátiles, entre paréntesis, cuando se habla de volátiles? Volátiles como material particulado, profe. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué más? Que pueda, por ejemplo, si hay un mal acopio de un elemento, no sé, pues en Iquique a mí me tocó trabajar en un mal acopio, por ejemplo, de un concentrado de plomo que habían mandado de afuera y dejaba tremenda embarrada por la volatilidad del material. Correcto, o sea, en el fondo tiene un peso tan bajito, ¿cierto? Que el aire circundante, ¿cierto? Es capaz de transportarlo con mucha facilidad, ¿ya? Eso un poco... También se ve eso en los tanques de relave, profe. Lo de volátil viene precisamente de volar. O sea, ¿qué es lo que es volar? Es despegarse, ¿cierto? Despegarse de la superficie, ¿cierto? Y ascender y desplazarse, digamos, por una simple brisa puede ser, o por cualquier gas que esté presente, digamos, dentro del lugar, ¿ya? Claro. Por eso Los dice, tanques de la relave, pérdida de peso, ¿ya? En realidad, sí, dímelo. los tanques de relave que presentan ya un estado de recuperación, ¿cierto? Se empiezan a plantar, ¿verdad? O a recuperar de tal manera de evitar lo que es la Volatilidad. Claro, Sí, porque sí, así no sí. acidifica la zona alrededor. Sí, sí, y perfectamente, o sea, y producto de que esto es posible, se genera contaminación atmosférica, producto precisamente de la volatilidad de algunos sólidos. Ahí dice por pérdida de peso, ¿eh? En el fondo es por pérdida de masa en el fondo, ¿eh? Pérdida de masa, ¿ya? Y eso hace que se vuelvan, digamos, más livianitos. Acuérdense que el peso es la masa afectada, ¿cierto?, por un campo gravitacional. O sea, si no hubiera, digamos, la ley esta de atracción, digamos, de la materia, de las masas, ¿cierto?, de los cuerpos, no existirían campos gravitacionales y no existiría el peso, ¿cierto? La masa sigue existiendo, pero no el peso. ¿Ok? Bueno, y también ahí está el tema de la turbiedad, ¿cierto? Todo entendemos, digamos, cuando hablamos de turbiedad, que la turbiedad tiene que ver fundamentalmente, ¿cierto?, con una cantidad, ¿cierto?, de elementos que están insertos dentro del volumen, digamos, de agua y que se ve, afecta, digamos, afecta al color, ¿ya? Obviamente también afecta lo que es sabor y lo que es, ¿cuánto se llama? El olor, pero fundamentalmente se habla de turbidez, digamos, cuando tú ves que hay cuerpos extraños en el agua, son visibles a la vista. Si no fuera por la vista, no nos daríamos cuenta de la turbidez, es porque se ve, ¿ya? Y ahí aparece ¿cierto? Algunas características, digamos, con respecto a la turbidez, para leer. También otros parámetros asociados, digamos, a la calidad del agua, digamos, bueno, son aquellos elementos que no solamente pueden generar turbiedad en el agua, sino que además flotan en el agua. ¿Cuáles cuerpos serán? Aquellos que tienen una concentración de masa tan baja que, afectados, ¿cierto?, por el campo gravitacional, no logran generar la fuerza suficiente, digamos, para decantar, entonces flotan, ¿ya? Y también con respecto, digamos, a los metales, ¿ya? Ahí estamos entrando también en un tema bastante importante con respecto, digamos, a nuestra salud, porque los metales en general los metales no hacen bien al ser humano. Algunos sí, pero otros no, ¿ya? Entonces, con respecto a los metales también
importante, digamos, eliminarlos, ¿cierto?, del agua para el consumo humano. ¿Ya? No así para otros consumos, digamos, del agua, donde sí es bien recibido algunos metales, en el caso de la agricultura, por ejemplo, ¿cierto? ¿Ya? Ok. Bueno, y aquí siguen apareciendo otros parámetros, como respecto a los inorgánicos que no son metales, ¿ya? Con respecto a los nutrientes, ¿cierto? Como el nitrógeno, el fósforo, en fin. ¿Ya? Todo esto para efecto, digamos, de leerlos. ¿Ya? Con respecto a la materia orgánica, ¿cierto? En general, se destaca aquí, ¿cierto?, en este párrafo, son el conjunto de residuos orgánicos producidos por los seres humanos, pero también por los animales. ¿Ya? Incluyen heces, para decir residuos, ¿cierto?, que son biológicos, indudablemente, ¿ya?, que se pueden descomponer, ¿cierto? Se pueden... es decir, que están compuestos en el fondo, ¿cierto? Bueno, por bacterias, ¿ya? ¿Ya? Que bacterias, digamos, cuando decimos bacterias aeróbicas, son que se alimentan, digamos, con oxígeno, estas bacterias. El uso de bacterias puede ser, a ver, las bacterias pueden ser dañinas, pueden generar, digamos, enfermedades, pero también las bacterias pueden ser, digamos, aprovechadas en forma beneficiosa, digamos, ¿cierto? En algunas actividades, tanto actividades, digamos, para efecto de mejorar nuestra salud o para efecto, digamos, de utilizarla en la industria, para generar algunas reacciones, ¿cierto? En algunas sustancias, digamos, ¿cierto? En que químicamente las bacterias pueden, digamos, generar algunas reacciones, ¿ya? Entonces, las bacterias pueden ser, insisto, pueden ser dañinas, pero también pueden ser beneficiosas. ¿Ya? Creo que igual, cuando vimos el tema de saneamiento ambiental, creo que les comentaba yo que yo había usado bacterias en la mina, digamos, en el interior mina, en zonas que están muy contaminadas con los suelos, estaban muy contaminados con el aceite usado de los equipos mineros en las actividades de mantenimiento, digamos, de reparación y mantención de los equipos. Y usé bacterias, digamos, para demostrar que había una solución de eliminar el hidrocarburo que estaba en los suelos, ¿ya? Mediante las bacterias, que las bacterias se alimentaban con, ese tipo de bacterias se alimentaban con hidrocarburos, se alimentaban, digamos, con los aceites, se los comíamos, se alimentaban y excretaban un material que era estéril, digamos, ¿ya? No contaminante. Ok. Bueno, también hay un pequeño párrafo con respecto a los pesticidas, ¿ya? Insisto que todo lo que estoy colocando acá hoy es una orientación para aquellos que quieran, digamos, avanzar más en cada uno de estos tópicos. Estoy colocando lo mínimo que me interesa que por lo menos lo sepan, digamos. Por ejemplo, hay parámetros asociados a la calidad del agua que tienen que ver con organismos que son patógenos, ¿ya? Ahí están, bueno, están las bacterias, están los virus, protozoos, ¿ya? Y muchos otros microorganismos, en realidad yo le puse ahí, y otros organismos, pero microorganismos, que transmiten enfermedades, ¿ya? ¿Ya? Entonces son dañinos para la salud y por eso que hablamos que son organismos o microorganismos, digamos, patógenos, ¿ya? Generan ciertas patologías, ¿cierto?, que se transforman, digamos, en enfermedades para el ser humano y que nos puede causar incluso no solamente un problema de calidad de vida, sino que además nos puede causar, digamos, la muerte, digamos. Por eso es que es importante que el agua para consumo humano
aunque sea recuperada, digamos, de vertientes, que uno dice, oye, el agua es rica, cristalina, etcétera, es bueno siempre hacerle un análisis a esa agua, y no solamente hacerle un análisis, sino que potabilizarla en el fondo, ¿vale? Es decir, hacer que sea agua, ¿cierto?, para consumo humano, digamos, y no genere efectos, digamos, patógenos, ¿ya? Cuando hablamos aquí de colonia de coliformes, nos referimos a los coliformes fetales, ¿eh? Ojo con eso. En realidad debería haberle puesto yo ahí el apellido, ¿eh? Los coliformes son trazas, digamos, ¿cierto? Son cantidades pequeñísimas, pero que, ¿cierto?, se van juntando y terminan por ser un cuerpo, digamos, letal para el organismo humano. También es importante el oxígeno. Aquí atrás también aparecen algunas, ¿ya?, demanda bioquímica de oxígeno. Les voy a enviar por correo un apartado con respecto a esto, ¿eh? Porque interesante, digamos, ¿ya?, que lo sepan, ¿ya? Cuando se habla de BO5, por ejemplo, ¿qué significa eso? ¿Eh? Profe, a mí me gustó el tema de la bacteria también. Si tiene material que me envíe de eso, se lo agradecería. Ah, ya, sí, pues, mira, hasta en una revista Lo voy a apareció, investigar. digamos, cómo lo estábamos utilizando en Codelco, un artículo que escribí yo mismo, una revista, digamos, de Bien. Porque ingeniería, digamos. ¿Sí? tenía claro que Codelco había desarrollado un proyecto de biolixiviación, pero solamente como estudio nomás. Que Sí, sí, no era rentable por la producción, creo. sí, sí. Sí, no, efectivamente. Y como te digo, yo tengo información de lo que hice yo con respecto a la recuperación de suelo, o limpieza, podríamos decir, Sí, de profe. suelo, Eso está mediante... espectacular. Eso está ¿Ah? espectacular, profe. Eso está espectacular, profe, si usted lo puede compartir, porque son soluciones No, que por uno puede supuesto. entregar. Incluso lo voy a anotar aquí en mi cuaderno, digamos, para enviarle eso. ¿Eh? Voy a poner aquí, enviar, yo le puse bioremediación, ¿eh? Bien. Bioremediación con uso bacteria. Ok. Como te digo, salió hasta en una revista. Si voy a buscar ese mismo artículo, se lo voy a enviar, y les voy a enviar también otra información adicional que tenga dentro de la carpeta digital, digamos, que yo estoy guardando digitalmente toda la información. Ya me estoy deshaciendo de todo lo que es papel. Se los recomiendo, ¿eh? Traten de imprimir lo menos que puedan, digamos, ¿cierto? Usar más la información en forma digital. Y así contaminamos menos. Ok. Gracias, profesor. Ok. Bueno, aquí hay varias laminitas, digamos, para que las lean, digamos, ¿cierto? Vayan compenetrándose de que también en el caso, no solamente en el caso nuestro, ¿ya?, sino que también en el caso, digamos, de ahí en truchas, salmones, las carpas, lombrices de barro, ¿cierto? También hay un nivel mínimo, ¿cierto?, de oxígeno disuelto, digamos, en el agua. Ahí está el valor en miligramos por litro, ¿cierto?, que es necesario controlar cuando uno quiere controlar precisamente la vida en el sur, por ejemplo, las industrias que se dedican a los salmones, que se dedican a las truchas. Hay mucha experiencia que ha hecho la Universidad Santo Tomás, entre paréntesis. Han hecho una labor bastante buena en el sur, en el extremo austral de nuestro país, precisamente en torno a esto, ¿eh? También hay información, digamos, como para poder ver esas cosas, ¿eh?
Bueno, problemática de la contaminación de las aguas, dado el potencial autodepurado, o sea, dado el potencial de autodepuración que posee el agua, digamos, ¿cierto? Por el solo hecho de que no está, el agua en general no está quieta, digamos, ya, no está como en una laguna cerrada de repente, y aún así, ya la naturaleza, los vientos, ¿sí? Se tratan, también ayudan un poco al agua en eso. Entonces hay una autodepuración, digamos, hay una depuración natural del agua, y debido a eso, ¿cierto? Es que ha sido utilizada eh, por, por siglos, ¿cierto? ¿Ya? Eh, Miles de siglos, no sabemos cuántos, pero ha sido utilizada, ¿ya? Por el ser humano, tanto para suministrar uno el uso del agua como para uno depositar en el agua eh, elementos, o sea, ha sido receptora en el fondo, ¿cierto?, de residuos por nuestra actividad. Entonces, el agua, así como la captamos, la capturamos, digamos, para utilizarla, también la contaminamos, y eso ha sido por siempre. ¿Eh? Yo creo que desde que apareció el ser humano, digamos, en nuestro planeta ha sido así. ¿Ya? Es algo natural. ¿Ya? Es un poco lo que quiero mostrar ahí con todas esas láminas, ¿no? Ahí está la primera laminita que aparece, ¿cierto? Una de las que más contribuye a la contaminación de las aguas, ¿cierto? Y como el mar es donde hay más agua, obviamente donde hay más contaminación, es ahí. ¿Ya? Y la actividad, digamos, pesquera, bueno, hablamos de naviera porque no solamente pesquera, ¿eh? Pero fundamentalmente dentro de la naviera, la pesquera es la que se lleva, ¿cierto? Podríamos decir la que está en el podio de la contaminación. Esto de la contaminación de las aguas por hidrocarburos ya lo hemos conocido bastante a través de la información que nos llegan de los medios escritos, de la televisión, ¿cierto? ¿Ya? La radio, en fin, cuando algo pasa, cuando hay algún desastre, ¿cierto? Cuando hay algún accidente que se genera fundamentalmente en los mares, digamos. ¿Ya? Y a veces también en los ríos. ¿Eh? Hay ríos navegables, ¿cierto? Donde también se genera esto, no es solamente en el mar. ¿Ya? Entonces, contaminación de las aguas por hidrocarburos es uno, ¿cierto?, de los elementos, ¿ya? Fundamentalmente, digamos, petróleo y otros tipos de aceites, ¿ya?, derivados. ¿Mm? Aquí aparece un término bien especial, ¿eh? Esto que dice eutrofización, es como la exageración, podríamos decir, ¿ya? ¿Ya? Es como la exageración de contaminación de las aguas por nutrientes. ¿Ya? Ese es un poco el término. ¿Eh? El uso más extendido se refiere específicamente al aporte más o menos masivo de nutrientes inorgánicos en un ecosistema, digamos, acuático. ¿Ya? Y ahí aparecen, digamos, las aguas superficiales reciben cantidades excesivas de nutrientes. El exceso de nutrientes provoca un crecimiento exagerado, por ejemplo, de algas. ¿Ya? La descomposición de los restos de algas y plantas, ¿cierto?, consumen el oxígeno disuelto en el agua. ¿Ya? O sea, no sería nada, ¿cierto?, que empezaran a aparecer gran cantidad de algas, sino que ¿ya?, se produce precisamente podríamos decir, una absorción, ¿cierto?, del oxígeno que está en las aguas. Por lo tanto, el agua, en ese caso, se empobrece de oxígeno. Y al empobrecerse de oxígeno, ese oxígeno que requieren los seres vivos, ¿cierto?, los seres que viven en el agua, ¿cierto?, obviamente se empiezan a morir. ¿No les parece algo conocido? Algo que de repente se ha sabido,
gran mortandad, ¿cierto?, de peces que la misma resaca bota a la playa, ¿cierto? Y se hace una investigación y se ve una gran cantidad de algas en ese sector. Bueno, ahí está. ¿Ya? Aquí está, pero clarito, digamos, cómo se va generando cómo se van dando las condiciones para que se genere este incidente al final. ¿Ya? ¿Algún comentario al respecto? No, profe, yo estoy, pero clarito. Bien. Y la definición, la eutrofización, no la sabía, así que la agrego a mi diccionario. Sí, pues aparece mucha terminología, ¿ya? Mucha terminología, digamos, específica, digamos, de estos temas. Oye, a propósito de esto de terminología, digamos, o términos específicos, Fernanda no te había saludado. Hola, profe, ¿cómo está? Bien, bien, Fernanda. ¿Cómo estuvo tu semana? Muy movida, Ya, bien. pero Pero bien tu dentro de gente, todo. ¿cómo está? Bien, sí, de hecho por eso lo decía bien movida, porque tuvimos que ir para Santiago por el tema del médico de mi papá. No sé si se acuerda Ya, que le había contado sí, que sí, le sí. estaba... Ya, así que ayer llegamos recién, nos quedamos en la casa de la tía de mi pareja y ya lo vio el endocrinólogo y está todo bien. O sea, tiene Bueno, que hacerse controles y tiene que hacerse un par de exámenes porque nos explicaba que el tumor a veces puede generar hormonas que provocan el mismo crecimiento de él. Entonces ya, tienen que descartar que eso esté pasando y si es que está pasando habría que darle como una pastilla para poder controlarlo hasta que se haga ya el tratamiento definitivo. ya, ok. Pero no son malas noticias porque de hecho le dijo que no le iba a provocar nada como funcional a él, ni dolor ni nada. Ah, qué bueno Sí, que le dé tranquilidad porque el tema de la tranquilidad también es importante, ¿eh? Eh, la tranquilidad genera, es como un nutriente, estamos hablando de nutrientes acá, la tranquilidad es un nutriente para buena salud, o sea, muchas veces se habla de que somos medio psicosomáticos para nuestras cosas, pero los seres humanos somos así, o sea, una persona con mucho mejor ánimo tiene una mejor respuesta de su cuerpo que una persona, digamos, que se deprima, digamos, ¿ya? Así que sí, profe, qué yo bueno, también lo creo. sí, Gracias. qué bueno, ok, muy bien, pues, qué bueno. Bueno, aquí hay una lámina bien buena, ya que es bastante, entrega bastante elementos, digamos, mediante los cuales uno puede visualizar cómo se contaminan las aguas, digamos, subterráneas. Ahora, la importancia que tiene el tema de las aguas subterráneas es que se utilizan, ¿ya? Obviamente a través, digamos, de perforaciones, ¿cierto? A través de pozos, se hacen captación mediante bombas, por supuesto, ¿ya? Ahora, caso contrario, la única importancia que tendría, ¿cierto? Que esta agua, si se contamina, al final igual va a llegar al mar, porque o bien va a llegar, digamos, directamente al mar, va a aflorar en alguna parte, o bien va a aflorar antes y va a alimentar, digamos, va a alimentar algún cauce, digamos, natural superficial, ¿ya? Entonces, a la larga, digamos, siempre esta percolación que le llamo yo, ¿cierto? Esta forma como el agua va bajando a través de la porosidad de la corteza terrestre, va formando estas napas y esas napas, como todos los cuerpos, digamos, los líquidos, fluyen por el campo gravitacional, van fluyendo hacia abajo, hasta llegar al nivel, digamos, del mar. ¿Mm? Ok. Un poco de la contaminación de las aguas subterráneas, ¿ya? Actividades que suelen provocar contaminación puntual, por ejemplo, lixiviación de vertederos de residuos urbanos y fugas de aguas residuales que se infiltran en el terreno. O
¿Se acuerdan que hablábamos de que la basura, esto lo hablábamos, digamos, en el capítulo de los residuos sólidos, ¿se acuerdan? Con respecto a lo que eran las basuras. También lo vimos en la parte de saneamiento ambiental. Bueno, las basuras, como van muchos elementos, digamos, orgánicos, ¿cierto? Generan reacciones químicas, podríamos decir espontáneas, ¿ya? Reacciones químicas por el solo hecho, ¿cierto?, de que se mezclan, o bien reaccionan, digamos, las moléculas de un compuesto con las moléculas de otro compuesto, y cuando reaccionan, cuando una molécula hace de reactante de otra molécula, ¿cierto?, generan otros cuerpos, ¿ya? Y dentro de esos cuerpos generan, por ejemplo, cuerpos que son gaseosos y cuerpos que son líquidos, ¿ya? Cuerpos líquidos, básicamente agua contaminada, es un lixiviado, ¿cierto? Agua contaminada, vale decir H2O más algo, ¿ya? Y gases que ustedes ven, por ejemplo, en los vertederos de basura orgánica, ustedes ven que de repente sale humito, y el humito es porque hay una combustión, ¿cierto? Hay una autocombustión de la basura, por eso que se ve el humito. Entonces hay lisiviación por un lado y también, ¿cierto?, hay humito, digamos, hay gases que fluyen, digamos, de la basura y contaminan, obviamente contaminan la atmósfera, ¿ya? También está la lisiviación de los vertederos, digamos, industriales. Ahí aparecen algunos ejemplos. Bueno, los pozos sépticos, ¿cierto? Obviamente también, pues ahí están los coliformes fetales que les decía yo delante, ¿ya? Ok. También aquí hay una lámina, ¿cierto?, que también muestra un poquitito esto. Le muestro estas láminas porque por un lado está la lectura, ¿cierto?, que ayuda a entender un poco los fenómenos relacionados con, en este caso, con lo que es la contaminación del planeta, ¿cierto? Pero estas láminas también ayudan por lo que es la parte visual, ¿ya? Por un lado, ¿cierto?, está la parte oral, el hecho de que yo estoy hablando de esto, ustedes están leyendo, pero también, digamos, la parte visual muchas veces nos explica mucho mejor, nos imaginamos un poco más el fenómeno, digamos, ¿ya? Por eso estas laminitas, digamos, ¿ya?, que trato también de decorar un poco los apuntes para que no sea pura letra la cuestión, ¿ya? También hay, afortunadamente en las páginas web, en YouTube, también hay videos relacionados con estas cosas, porque si ustedes quieren de repente adentrarse más en algunos de los tópicos de los apuntes, lo pueden hacer también a través de videos, ¿eh? Tratamiento. ¿Ya? Tratamiento. ¿Cómo logramos nosotros hacer tratamiento? Bueno, indudablemente mediante una cierta organización, ¿cierto? Nos organizamos mediante una planificación, ¿ya? ¿Qué elementos a qué elementos le vamos a hacer tratamiento, ¿cierto? Y de acuerdo a las características que tienen los residuos, ¿cierto? Es cómo vamos haciendo, por ejemplo, lo mismo que aparece ahí, ¿cierto? Un pretratamiento primero, ¿cierto? ¿Se acuerdan cuando lo veíamos en residuos sólidos, veíamos eso? Hay un pretratamiento, vale decir, nos preparamos para hacer un cierto flujo de tratamientos, ¿ya? Y tenemos este esquema acá. Primero un pretratamiento, después habrá un tratamiento 1, un primer tratamiento, ¿cierto? Habrá un segundo, un tercero, y quizá un cuarto, un quinto, va a depender un poco, ¿cierto?, cómo nos organicemos para esto, ¿ya? El tratamiento de los residuos líquidos, dice, no constituye un objetivo, ¿ya? Claro, o sea, uno no tiene una planta de tratamiento de aguas, digamos, residuales o aguas servidas, ¿cierto? Porque ese es nuestro objetivo, ¿no? La planta es solamente un medio,
¿Para conseguir qué? Conseguir depurar, ¿cierto? Depurar las aguas, ¿ya? Entonces el objetivo superior es descargar un efluente en forma compatible, es decir, obtener un producto que sea compatible con la legislación, para decir, de obtener, ¿cierto? En este caso agua, obtener un agua que cumpla con los parámetros, ¿cierto? Y con los indicadores que entrega, digamos, la regulación, ¿cierto? Legal, ya sea lo que aparece en la ley o lo que aparece en los decretos. Generalmente en los decretos donde aparecen los números. La ley es más general, ¿cierto? Aunque también de repente hay indicadores, pero de la ley se desprenden, digamos, decretos con respecto a las distintas variables, digamos, ¿cierto?, que queremos controlar, ¿ya? Y no es solamente descargar un efluente en forma compatible con la legislación, sino que además, ¿cierto?, compatible, digamos, con la capacidad de autodepuración que tiene el agua en forma natural, ¿ya? Sabemos que existe eso también, ¿ya? Y aparece también tanto en tratamiento 1 como en tratamiento 2, ¿cierto? Obviamente que, como todo tratamiento, como toda actividad en el fondo, ¿cierto?, nosotros ahí de alguna manera intervenimos el cuerpo de agua contaminada, y al intervenirlos, residuamos también, y esos son los lodos que aparecen ahí, pues esos son los residuos que van quedando en el tratamiento 1. Por ejemplo, si ese tratamiento tiene que ver, por ejemplo, tiene que ver con decantación de elementos sólidos, bueno, esos sólidos van a conformar los lodos número 1. Ahora, ¿por qué lodos? ¿Qué es lo que son los lodos? Lodo es material sólido, pero todavía con contenido de humedad, ¿eh? Podríamos decir los lodos son los barros, la borra, ¿cierto?, que iba quedando. Ahora, en el segundo tratamiento también se generan cuerpos sólidos, o sea, también se generan lodos. Por eso que aparecen, digamos, en cada tratamiento aparecen lodos. Ya en el tratamiento 3, ya no hay lodos. ¿Se acuerdan para el agua potable? Aquí en el tratamiento 3 ya podríamos decir que está el proceso, por ejemplo, de desinfección, por ejemplo, ¿ya? Y un poco lo que empieza a aparecer acá. Y esto ya es más conocido por usted, porque esto lo vimos, ¿cierto?, cuando vimos el ramo de saneamiento ambiental y vimos el tema, digamos, del agua, ¿se acuerdan? Sobre todo cómo obtener agua o cómo generar agua potable, ¿ya? Y partíamos desde la captación, ¿cierto?, ¿ya? Desde los tranques en que se capturaba agua generalmente de cauces naturales, ¿cierto?, de algunos ríos, digamos, que tienen un buen volumen, digamos, de flujo de agua, ¿verdad? Sus buenos metros cúbicos, ¿cierto?, por minuto o por segundo cuando son más chicos, ¿cierto?, pero que son continuos. No nos sirve, por ejemplo, tener un lugar donde el agua llega de repente nomás y no, pues no interesa el agua continua. Por eso que Agua Ría siempre las empresas que se dedican industrialmente a la potabilización del agua, ¿cierto? No sé, pues, aquí en la zona tenemos SBio, lo que hacen es usar tranques, usar lagunas artificiales que se van llenando durante todo el año, siempre se están llenando con agua. Por lo tanto, ahí tenemos un volumen fijo que podemos utilizar en forma continua. Sacar una cierta cantidad de metros cúbicos por unidad de tiempo, ¿cierto? Y que nos asegura que va a funcionar bien nuestro organigrama, digamos, operativo, ¿ya? Entonces, objetivo es el tratamiento preliminar, dice remoción de elementos de mayor tamaño y de aquellos que pudieran provocar problemas operativos, ¿cierto?, a nuestro sistema, digamos, ¿ya?, a nuestras instalaciones, ¿ya? Hay elementos que flotan, hay grasa, trapos, ramas, arena. Me faltó colocar y también algunos seres, iba a poner seres vivos, pero no, seres que fueron vivos, seres orgánicos. También de repente en estas lagunas aparecen, qué sé yo, no sé, un animal, ¿cierto?
que por alguna razón murió y, bueno, y cayó, digamos, cayó al agua. Y ahí está flotando, un elemento flotante, pero que en su momento, digamos, fue un ser vivo, ¿ya? También, ¿ya? Y a veces, digamos, hay elementos mayores también, ¿ya? Elementos mayores, yo me acuerdo en la canoa Relave, pero ya acá en el valle, poco antes de llegar al tranque de Relave, una vez tuvieron que sacar un caballo muerto en la canoa de Relave. Bien. ¿Qué equipos tenemos para este tratamiento? Bueno, por un lado, rejas, ¿ya? Rejas que, indudablemente, como se trata de remover elementos de mayor tamaño, esas rejas pueden estar construidas perfectamente, por ejemplo, con rieles de estos de ferrocarril, ¿ya? Que están adecuados para soportar ¿cuánto se llama? La fuerza abrasiva de los elementos que choquen con estas rejas. También están los desarenadores. ¿Ya? Aquí ya estamos hablando de elementos de volumen más chicos, ¿ya? Y en el tema de arena, ¿no? Entonces, desarenadores, el quitar, digamos, el eliminar, el decantar, digamos, la arena. Y desengrasadores también. Estamos hablando, ¿cierto?, que acá también hay grasa, en fin. Bueno, todos esos elementos están dentro de este proceso que se le llama el gran proceso, ¿cierto?, de tratamiento preliminar, ¿ya? O sea, lo primero que se hace es acondicionar un poco, digamos, esta agua contaminada, ¿cierto?, para seguir haciéndole tratamiento más adelante. ¿Ya? La reja, ¿cierto?, etcétera. Aquí ya aparece un poco, ¿ya? Y algunos dibujitos también, ¿ya? Y se puede avanzar más en esto, como siempre le estoy diciendo yo, ¿ya? Estoy poniendo lo mínimo. Objetivo, remover, ¿cierto?, un tratamiento primario. Ahora ya entramos a los tratamientos, ¿cierto? Ya pasamos el preliminar que le llamamos. Y entramos al tratamiento primario, remover sólidos suspendidos sedimentables. ¿Qué significa sedimentables? Que por peso uno los puede decantar. Grasas y aceites, ¿cierto? Y otros flotantes. Las grasas y los aceites flotan porque son más livianos que el agua. Y cualquier otro elemento, digamos, que esté flotante y que no haya sido removido, ¿cierto?, en la etapa preliminar, digamos. Entonces aquí están los procedimientos de sedimentación, que es por decantación, filtración, usando mallas de distintos tipos, ¿ya? Pueden ser mallas metálicas, ¿cierto? O puede ser a lo mejor sintéticas de algún elemento textil, en fin. Proceso de neutralización, flotación, centrifugación, en fin. La sedimentación, separación por vía gravitación, siempre es decantación, ¿eh? La sedimentación, como terminología, estamos hablando, ¿cierto?, de decantar, por su propio peso, ¿cierto?, cae. En fin. Flotación, una explicación, digamos, de cada uno de estos subprocesos, podríamos decir. Después tenemos un tratamiento secundario, ¿ya? ¿De qué se trata? Bueno, se trata de estabilizar la materia orgánica, ¿ya? Y coagular y remover los sólidos coloidales que no fueron decantados, ¿ya? Que todavía están dentro del agua como una especie de emulsión, ¿cierto? Tan como quien dice, incorporado, digamos, a las moléculas del agua, ¿ya? Se confunden se confunden con las moléculas del agua, fundamentalmente porque no decantan, pero tampoco flotan, ¿ya? Pero permanecen ahí. Lo más probable es que su masa, digamos, esto genere un peso, digamos, similar al peso del agua, ¿ya? Están los procesos biológicos llevados a cabo por colonias de microorganismos. Aquí está toda la parte ¿ya?, microbiana, ¿ya?
El proceso requiere sostener el cultivo biológico en un ambiente controlado que promueva el crecimiento de los microorganismos de la materia orgánica. Y ahí se dan las variables, ¿cierto?, que deben ser controlados. ¿Ya? Temperatura, el pH, el DBO, ¿se acuerdan lo que decía yo? Los nutrientes, en fin. Tratamiento secundario, como hay elementos, estamos hablando del tipo de tratamiento biológico, como hay elementos, digamos, que se alimentan de oxígeno, pero también, ¿cierto? También hay organismos que no requieren del oxígeno, digamos, para supervivir, ¿cierto? No se alimentan de oxígeno, no lo requieren. Bueno, y también hay algunos que le dicen facultativos, que son aquellos mixtos, ¿ya? Que están entre que utilizan oxígeno y no utilizan oxígeno, ¿ya? Están en el medio, ¿ya? Y aquí están los distintos elementos, digamos, en la parte aerobia, digamos, ¿ya? Lodo activo, laguna aireada, en fin. Aquí muestra un poquito, digamos, el flujo, cómo funciona. Ustedes se manejan un poco con estos diagramas de flujo, ¿no? Sí, profe. Ok. En el fondo los diagramas de flujo lo que quieren representar es, por un lado, ¿cierto?, los distintos subprocesos que hay dentro de este proceso, digamos, de tratamiento secundario que estamos hablando acá, que es un tratamiento aerobio, digamos, convencional. Habrán algunos, digamos, que distan un poco de esto, más complejo, podríamos decir. Entonces aquí hay, ¿cierto?, hay subprocesos, como el clarificador, ese es un subproceso, ¿ya? Acá el tema del oxígeno, ¿cierto? Aquí en la primera parte aquí aparece el DBO que les decía yo, aparecen las válvulas, estas cositas que ¿ustedes ven el cursor de mí o no? ¿Cómo se mueve? Yo lo muevo acá, pero no estoy muy claro que ustedes lo vean. El movimiento del cursor. Me da la Yo impresión no de lo que... veo. No, profe. No, Ya. profe. No. Tenía esa impresión. Pero ahí, por ejemplo, ustedes ven, ¿cierto?, una especie de estanque, ¿cierto?, con una especie de, adentro del estanque, una malla, ¿cierto?, de clasificación por tamaño, etcétera, ¿ya? Y ven unas flechas de color café, ¿cierto?, que están ahí indicando el flujo, ¿ya? Las valvulitas son esas que se ven ahí como una X, ¿ya? Son las válvulas que permiten que la persona opere el equipo, abriendo para que pase el flujo o cerrando para que el flujo no pase, para que se vaya por el lado izquierdo donde hay una bomba o por el lado derecho donde hay otra bomba. O sea, hay dos bombitas, digamos, ¿cierto? Para efecto de no parar, digamos, porque hay que hacerle mantención a una, por ejemplo, se trabaja con la otra, en fin. Entonces, en el fondo lo que muestra este diagrama, digamos, un poco la forma como opera el sistema, ¿ya? Es para eso. Elimina un poco el bla bla, digamos, al mostrar el diagrama. Es un diagrama de flujo esto, ¿ya? O flujograma se llama también. Bueno, y finalmente este es más o menos lo mismo que veíamos en el caso de la generación, digamos, del agua potable, ¿ya? Tratamiento terciario, eliminar contaminantes específicos que no han sido eliminados en los tratamientos anteriores, indudablemente, ¿cierto? Tratamientos biológicos avanzados, intercambio iónico, ¿ya?, etcétera, ¿ya?, para eliminar fosfatos, para eliminar compuestos nitrogenados, ¿ya?, eliminación de color y de los compuestos, digamos, detergentes, por ejemplo, etcétera, ¿ya? Tratamiento terciario. Aquí en esta parte, digamos, es prácticamente la parte donde se elimina todo lo que es dañino, digamos, para nuestra salud en el fondo, ¿ya?
Está el tratamiento de lodos, ¿ya? Estabilizar los lodos generados en las etapas anteriores. Indudablemente una de las cosas que se depuran acá es eliminarles, por ejemplo, la cantidad de humedad, ¿cierto? Para hacer un tratamiento de no lodo, sino que de un sólido, ¿ya? Entonces hay procesos físicos, hay procesos químicos, hay procesos biológicos y procesos térmicos asociados, digamos, al tratamiento de los lodos. ¿Se entiende todo esto, cierto? Bien. Acondicionamiento, espesamiento, disminuye el contenido de líquido, contenido de las aguas en el fondo. Es secarlo, ¿cierto? Deshidratación, le seguimos quitando agua. Sí, siempre los procesos de eliminación de agua también van por parte, en toda la actividad, por ejemplo, la actividad minera, un lodo que ellos utilizan en la producción, por ejemplo, del concentrado, ¿cierto? Acuérdense que el concentrado es una cierta cantidad de mineral que está indudablemente contaminado con algunos otros elementos, y para poder extraer el mineral, ¿cierto? Uno de los procesos puede ser licidación, pero hay otro proceso que es por fundición, y en fundición usan un concentrado, pero ese concentrado, digamos, trae mucha humedad. Entonces primero habrá que, en alguna parte habrá que filtrar esa humedad, y lo hacen precisamente en la planta de filtro que tienen, en este caso la tienen en Caletones, digamos, donde está la fundición, pero no basta con filtrarlo porque todavía queda una cierta cantidad de agua, entonces lo someten a un proceso de secado. Entonces primero hay una deshidratación que lo hacen en los filtros, ¿ya? Y hay filtros de todo tipo, filtros de presión, filtros de centrifugación, en fin, etcétera. Y después van a un proceso de secado, donde dice ahí se usan hornos rotatorios. Estos hornos rotatorios, digamos, ¿cierto? Lo que hacen es calentar ese concentrado que ya viene con menos humedad, ¿ya? Tal como dice ahí, aproximadamente entre un 10 y un 12%, ¿cierto? Y se trata ahí de quitarles todo el resto de humedad. Estos hornos generalmente le entregan un ambiente calórico quemando petróleo. Entonces meten aire, ¿cierto? Que lo calientan con quemadores, digamos, de petróleo, ¿ya? Ok. Y acá estoy mostrando, digamos, un poco gráficamente también, ¿cierto? Estos diagramas de tipo flujograma, bastante simples, relacionados, digamos, con lo que es el tratamiento primario y secundario, ¿ya? Oye, es lo que yo quería mostrarle hoy día, así en forma bastante rápida, como ustedes se dieron cuenta. Y los voy a liberar, ¿ya? Son las 10 de la mañana con 8 minutos. Yo creo que 10 minutos más, ¿cierto? Les voy a enviar la primera evaluación, que está relacionado con la primera parte de la primera parte. Digamos, esta es la segunda parte que vimos hoy día de la primera parte, que le llamo yo, y que está relacionado con residuos, digamos, sólidos, ¿ya? ¿Les parece? Profe, ¿podría enviarle al tiro? Lo que pasa es que tengo que entrar a una reunión a las 11 yo. Ya, no, yo decía 10 minutos más, pero en el fondo no lo voy a hacer al tiro, ¿ya? Ya, por favor. Eh, ¿Esto hasta la que PPT representa, profe? ¿Ah? ¿La prueba hasta que PPT la toma? La parte de los sólidos creo que llego hasta la página 41, 42, por ahí. Ya, profe. Dale. Ya en la página 43 parece que comienza esta parte de residuos líquidos.
Ya, Oye, dale, profe, mira. gracias. A ver, tengo anotado en el listado, bueno, está Bianca, Fernanda, Luis, Paulina, Rodrigo. ¿Hay alguien más? Profe, ¿podría enviar la PPT igual? Porfa. Ya, ok. Esta misma, la que usé ahora. ¿Ya? Que es parte de la que le envié antes. ¿Eh? Ah, ok, gracias, la voy a bajar al tiro. Ok. Ya. Hasta ahí llegaríamos entonces. Vamos a sacar esta presentación de acá para ir cerrando el... Profe, ¿hasta qué hora se puede enviarle la prueba de vuelta? Mira, Fernanda, es medio relativo en el sentido de que hay algunos que están trabajando y no la pueden hacer al tiro, pero durante el día, o sea, mientras más luego me la entregan, bueno, mejor para mí en el sentido que puedo empezar a revisar más temprano, ¿ya? Pero si alguien me la entrega, no sé, a las 9 de la noche, tendré que revisarla a esa hora o tendré que revisarla mañana, ¿ya? Ya, Pero profe, depende no, un poco, se la mando al depende un tiro. poco más de... ¿Sí? Dime nomás. Depende más de ustedes. ¿Ah? Ya, profe. No Ok. era como para saber nomás si había algún horario límite, pero no, usted la manda y me voy a poner a hacerla al tiro para enviársela de Sí, vuelta. no, cuando la tengan lista y desen el tiempo, digamos, para poder hacer un buen análisis de la pregunta. Yo no voy a estar con el team abierto como otras veces, ya porque encontré que era un poco inoficioso. Así que, pero sí voy a estar atento a la pregunta que me puedan hacer mediante el WhatsApp, ¿ya? Entonces, mediante WhatsApp o mediante correo electrónico, como quieran, yo creo que el WhatsApp es como más rápido, sí me pueden consultar y yo les puedo aclarar, digamos, alguna pregunta que no se entienda bien, ¿ya? Ustedes saben, a mí me gusta orientarlos también un poco con respecto a las respuestas, porque las respuestas a veces son bastante amplias, ¿ya? Eso, ok. Nos estaríamos viendo cuando nos veamos. Ha sido un gusto estar con ustedes. Listo, Me despido profe, que entonces. esté muy bien. Buena la clase de la mañana. Cuídense. Chao, profe, gracias. Chao, profe, gracias. No se olviden que hay que estar vacunados, chiquillos, Gracias, profe. para que cuiden a su gente. Gracias, profe. Ok. Chao, saludos a todos, chiquillos, que estén bien, gracias.